Entonces, por eso he puesto el tema de hoy, la importancia del ayuno. Entonces, mis hermanos, quiero empezar siempre con el permiso de ustedes. Ustedes saben muy bien dónde podemos abundar, dónde trabajo, ante un personaje muy grande acá en esta ciudad. Y quiero creer que ese señor ha sido muy amante de los libros. ¿Ya? Entonces, ahora como está muy delicado, su señora, la señora Irma, me dice: Víctor Hugo, yo te veo mucho leer, te gusta. Y me lo saca un cajón de libros así. Y qué interesante, yo le agradezco, porque sabemos muy bien, cuando leemos la palabra, estamos hablando con el Señor. Y cuando estoy leyendo esos libros, estoy hablando con ese Señor que ha escrito ese libro. Puede ser un abogado, puede ser un psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, pongo siempre un poco de importancia. Y en ese tiempo, cuando sacaba un libro, me encontré con un libro donde habla de la vida de un joven. Naturalmente, él era cristiano. El joven muy amante al deporte. ¿Ya? No importa mucho el nombre que le diga. Entonces, él quería elegir el deporte porque pensaba en el deporte, en el campo del fútbol. Decía él, cuando se gana un premio, a todos les dicen, y no sabemos quién es el que sea, como decir, ha hecho lo posible para que se pueda recibir un trofeo, así en voleibol, en todas estas cosas. Entonces él, como amante al fútbol, eligió el atletismo. ¿Por qué? Porque en el atletismo es correr. Pueden correr 1000, 500, 200 personas, pero hay uno que recibe el galardón, el premio de oro. Entonces, eligió ver eso. Y el atletismo. Inmediatamente se puso a pensar, dijo, y a pesar, para adelantarles que él trabajaba, él era de unos 22 años. Y según la historia de él, a los 16 años ya era bachiller. Y a los 21 años ya era un señor profesional que estaba trabajando en un banco en un horario de 8 a 16 horas, o sea, 4 de la tarde. ¿No? Pero como él también se motivó a ver qué es lo que se puede hacer para triunfar. Pero siempre él estaba con esa mente de positividad en su corazón, en su mente y en su boca. Su boca siempre hablaba positivismo. Dijo, él en el momento que estaba viviendo, no dijo, hay trabajo en el banco, que sacrificado, tengo que levantarme temprano, etcétera, etcétera. Entonces, no, lo primero que él hizo en su positividad es invertir su tiempo, decía en su mente. ¿Cómo? Causarse un entrenamiento. Tenía que correr día por medio unos kilómetros. Tenía que asistir un día por medio también al gimnasio, ¿no? Y causando otros ejercicios particulares. Y naturalmente lo más evidencial era que el valor total que tenía sobre la alimentación. Y ha llegado a la dieta. Preguntaba, leía el libro, y en qué forma se puede acudir a una dieta. Entonces, así que él ha empezado el atletismo. Pero en su mente solo era llegar a una meta, conseguir el trofeo y agradecer. ¿Saben qué decía para empezar? Decía, gracias Señor te doy por mi vida, porque tú eres, Dios Padre, tú eres mi camino, la verdad y la vida. Y te agradezco por tu palabra, por tu sagrada escritura, que cuando leo o creo que estoy hablando contigo, Padre, y me enseñas muchas cosas. Qué lindo, ¿no? Y muy, muy humilde él, decía, hasta que llamó la atención a sus compañeros de trabajo, ¿no? Él tenía estaba siempre en el marco de la humildad, ¿no? La humildad. Entonces, decía una palabra muy interesante. A él, siempre cuando entró a trabajar, el jefe lo miraba de arriba y le decía, oye, que el trato que le hacía. El otro igual, el otro profesional o el otro gerente, así, ¿no? Y él no era mucho al gusto de él. Pero como él
él leía la palabra decía, ese monte está en el campo de mi padre. En el campo de mi padre está la humildad. Entonces decía, por eso terminaba diciendo, yo a los grandes los veo chicos, y a los chicos grandes, qué hermoso, ¿no? Él estaba siempre en el marco de la humildad y decía, ese es el condimento especial de mi vida, la humildad y la humildad para tratarlo. Y así, entonces, para eso él también, ya cuando veía su libro, tenía que buscar el sistema de ropa que tenía que tener. No había sido cualquier ropa cuando leía, tenía que tener una ropa sumamente liviana para poder correr, ¿no? Y así, cuando él empezó, no le quisieron ayudar mucho en cuanto al gobierno, etc., pero en el banco tampoco. Pero él tenía un plan y ha ido a una carrera en Colombia y triunfó. Inmediatamente los del banco estaban haciendo un agasajo para su llegada. Y le dijeron al gerente, ¿cuánto gastaste? $5,000. Dijo yo, aquí están los $6,000. Pero desde hoy adelante vas a seguir corriendo, sí voy a seguir corriendo. Entonces vas a llevar el logotipo de nuestro banco en cualquier país. Qué lindo motivo que se ha causado. Entonces, hermanos, yo me asombré leyendo así todo esto. Ahora, quiero decirles que así también nosotros, mis hermanos preciosos, somos atletas. Somos atletas que estamos corriendo en el camino de Dios. ¿No? Pero en cuanto al vestuario, a la alimentación, solamente es la verdad y la verdad de nosotros. Cuando estamos corriendo en ese camino difícil que está bien, ¿no? El Señor, muchos dicen, pero para nosotros no es difícil, ¿no? Muchos dicen un camino angosto. Entonces, cuando estamos corriendo, también estamos con ese joven pensando ya cómo invertir nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo estamos invirtiendo? En primer lugar, seguro que en la mañana nos levantamos, agradecemos a Dios por un día más de vida, en la tarde agradecerle por ese día tan fabuloso que nos ha dado. Y ahora, como estamos en su casa, es una facilidad, estamos invirtiendo un tiempo muy favorable y para la verdad de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y es así, mis hermanos, estamos corriendo, somos atletas en Dios, pero también estamos con esa mente positiva de estar queriendo llegar a la meta. Y ustedes saben muy bien dónde es la meta. Es allá donde un apóstol o Jesús mismo va a estar levantando la bandera blanca a cuadros cuando estemos llegando. Allá, eso es nuestra meta. Y entonces vamos a estar con un premio tan especial. Cuando leía la Biblia decía, inmediatamente cuando lleguemos, hermanos, va a cambiar la vida. Nos van a dar una corona de oro y un vestido blanco, mis hermanos. ¡Qué bendición, mis hermanos! Entonces, felicitarles, decirles siempre, yo muchas veces me causaba una ausencia, el pastor sabía y yo sabía por qué no podía venir, el tiempo de mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero no me descuido en leer su palabra y siempre estoy con el Señor. Amén, hermanos. Ahora, muchos en ese campo, nosotros como cristianos, estamos eso se llama el ejercicio espiritual. Pero bueno, ahora, todos ustedes, mis hermanos, se están preguntando en qué consiste uno de los ejercicios espirituales, hermano. Qué lindo la palabra nos dice. Son exactamente el ayuno y la oración. Qué bendición, ¿no, mis hermanos? Por eso estamos hablando. Bueno, entonces, hermanos, hablemos del ayuno y la oración en tiempo de Jesús. En Mateo capítulo 9, verso 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué vosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le preguntan al Señor. Y inmediatamente Jesús responde a la preocupación de los discípulos. En Mateo capítulo 9, verso 15 dice, Jesús les dijo,
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán, escuchen hermano, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Qué hermoso, hermano. Entonces Jesús estaba manifestando la importancia del ayuno con una fuerza de expresión, con un tono mejor, con que se quiere realizar el valor y lo preciado de lo que se dice o se lee de la importancia del ayuno. Lo hermano, qué hermoso, ¿no? Jesús afirmó que vendrán días cuando al esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, escuchen hermano, ¿por qué estaba diciendo esto? Esta expresión es metáfora. ¿Pero qué es metáfora? Es que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado en virtud de una comparación silenciosa. ¿Lo has entendido, mi hermana? Entonces, Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz, de su resurrección y de su glorificación. Mis hermanos, decirles, cuando leía la palabra, qué tan importante es el ayuno. Entonces, hoy la iglesia de Cristo necesita ayunar más que nunca, porque estamos en el mundo de problemas, de una miseria que está llegando, de esa escasez, de estos problemas que día a día, hora a hora y ahora que se está profundizando más. Entonces, mis hermanos, debemos de poner una reflexión, no asustarnos. Qué bendición que estamos en el día del paro acá. El Señor es una felicidad para el Señor y vamos a ser muy bien bendecidos. Y no nos pongamos en mente qué nos pasará mañana. No va a pasar nada porque estamos con Dios. Amén. Porque Dios sabe lo que hace, lo que pide y lo que nos dará, hermanos. Pero Jesús se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que ver, pensar y actuar. Por eso nos dice en su palabra. En Mateo capítulo 17, verso 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué está diciendo de este género? El género es un conjunto de cosas, un conjunto de nosotros que estamos aquí, y nos está diciendo que no tenemos que olvidarnos del ayuno. No sale de ser si no es con oración o con ayuno. Qué hermoso, ¿no, mis hermanos? ¿Saben una cosa? El diablo está en contra del ayuno y la oración. Y todos sabemos, mis hermanos, la estrategia del ayuno es privarnos siempre de la alimentación. Y todos nosotros, cuando estamos en ayuno los fines de semana, pero eso es un valor único. Nosotros que somos muy amantes a la comida, etcétera, a la hambre, pero cuando nos damos un tiempo en el ayuno, después ya les voy a decir quién nos está trayendo. Es una alegría para el Señor, porque estás dándole un lugar especial al Señor. Amén. Entonces, por eso, les repito, la estrategia del ayuno es privar de la alimentación con todo el mundo, ¿no? La palabra en Lucas capítulo 21, versos 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús nos está molestando que, vamos a escribir estas palabras. Dice: glotonería, embriaguez y los afanes de la vida. Jesús nos está molestando a la iglesia tener cuidado de estas tres cosas cuando ayunamos. Glotonería, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es el comer en exceso y con fatiga?
Tenemos que tener mucho cuidado de eso. 2, embriaguez no es bebernos. Embriaguez dice, es el exceso con que se llega a beber líquido. Puede ser un vino claro que no podemos ver, unas horas, pero no, tampoco eso en exceso. Y 3, los afanes de la vida. O sea que cuando venimos al ayuno, estamos aquí, o está hablando del ayuno del pastor, nosotros cuando decimos Ramón estamos pensando, ay, ¿qué voy a hacer mañana? Ay, no tengo para mi las 12, cuando salga. Esos son los afanes. Todas esas cosas, cuando estamos en ayuno, tenemos que obviar. Tenemos que obviar, mis hermanos. Amén. En estos tiempos, mis hermanos, la comida y el hambre son la idolatría. Ya, ustedes saben muy bien qué es la idolatría. Práctica que se rinde culto al alimento. Y tenemos que saber muy bien la estrategia del diablo. Es producir hambre. Repito, en estos tiempos la comida y el hambre son la idolatría, práctica que se rinde culto al alimento, y tenemos que saber muy bien la estrategia del diablo, es producir hambre en la persona. Adán y Eva perdieron la bendición de Dios por la comida que ofreció Satanás. Y qué lindo dice la palabra, mis hermanos, aquí dice en Génesis capítulo 3, del capítulo 3, del 1 al 6, hermosa la escritura, hermano. Dice, pero la serpiente era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, porque moriréis, dice, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, dice, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Perdieron la bendición, sabemos muy bien, en la desobediencia, ¿no? En ese momento, tal vez estaban con hambre y los pidió en el momento, porque Satanás es astuto, ¿no ven? Entonces, primeramente, Satanás la convenció a Eva y ella a Adán. Pero, mis hermanos, lo hermoso, Jesucristo venció a Satanás en el desierto, cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches. En Mateo, por eso nos dice, en Mateo capítulo 4, versos 3 y 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, ahora, mis hermanos, ya estoy terminando. Quiero terminar poniendo en evidencia la utilidad y lo servicial que es el ayuno en nuestras vidas. Yo escogí 5 cosas y lo quiero que escuchen atentamente, mis hermanos. 1. El ayuno bíblico es una disciplina espiritual relacionada con la oración e involucra la abstinencia voluntaria de alimentos. 2. El propósito del ayuno es apartarse para tener comunión con Dios y buscarlo más seriamente. 3.
más tiempo para la oración. 4. Es la humillación de sí mismo, aflicción por el pecado, arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios. 5. Es la comunión prolongada y secreta con Dios. Son tan hermosas las palabras, mis hermanos. Entonces, el ayuno tiene mucho beneficio, mis hermanos. Y es un momento que en este momento Dios está valorando y nos está anotando un puntaje especial cuando estamos corriendo su camino, mis hermanos. Amén. Quiero terminar, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, tenemos que comprender que hay una necesidad de todos nosotros como evangélicos. Restauremos el ayuno. ¿Qué quiere decir restaurar? Por ejemplo, la Biblia está allá. Yo tengo que traer la Biblia acá porque aquí es su lugar. Entonces, nosotros el ayuno no lo tenemos lejos. No tenemos en nuestro corazón, en nuestra boca. ¡Ay, no cree! ¡Ay, se sufre a veces! ¿No? Hablamos así. Pero eso es nada bueno, por eso restauremos. Tiene que estar bien plantado en nuestro corazón y vengamos así alegremente al ayuno, mis hermanos, haciendo una función clara, establecido porque está escrito en las páginas de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Ahí está, en esta palabra está, mis hermanos. Amén. Esto porque se ve de manera clara, bañado de luz, dice, mis hermanos, que se distingue bien en la Santa Biblia. ¿Qué se distingue bien en la Santa Biblia? Y la historia de la iglesia. Qué hermoso, mis hermanos. Y es así. Esto porque se ve de manera clara, mis hermanos. Ya repetí eso, ¿no? Una vez más, es muy interesante esto. Está bañado de luz, dice, que se distingue bien en la Santa Biblia y la historia de la iglesia. Amén, hermanos. Y es así como hemos visto cuán importante es el ayuno y la oración en nuestras vidas, mis hermanos, y en nuestra carrera espiritual. Amén, hermanos. ¿Ya han visto la importancia que tiene el ayuno en nuestras vidas y en nuestra carrera espiritual? Cuando más hacemos oraciones frecuentes, mis hermanos, qué hermoso, mis hermanos, nos cargamos de combustible para que arda el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos van a hacerlo esto, mis hermanos? Entonces, demos un valor único para el ayuno, mis hermanos. Tiene un valor único. Por eso que estará anotando el Señor estos días, tiene un puntaje especial cuando estamos corriendo en el camino para llegar a la meta, mis hermanos. Bueno, me voy a permitir yo siempre he contemplado la soledad, mis hermanos. Pastor sabe muy bien, por cuestión de trabajos, he contemplado una soledad ni que se imagina, y el pastor mismo cuando salía allá no creía. Entonces, había sido muy servicial. Y aquí mismo en mi cuarto contemplo mi soledad hay veces porque me gusta la soledad. Y ahora con este problema, yo por cuestión de transporte no podía ir a mi trabajo. Entonces hizo posible en la mañanita para llegar y tuve ya una conversación allá, gracias a Dios, el trato que me dan. Me han dado un apartamento, todo completo.
Y ahí es donde yo oré cómo invertir mi vida y ha sido muy servicial, mis hermanos. La soledad. La soledad ha sido muy servicial. ¿Por qué? Porque mi agenda era llegar, ducharme, ponerme primero un alabanza, porque no tenía el televisor para estar mirando las cosas, ¿no? Ponía mis alabanzas y tengo muy programadas las prédicas de los pastores. Me duran hasta las 10:30 y de ahí, yo en mi casa estaba mirando hasta las 2:30 el televisor y de ahí profundamente llegaba al sueño. Tienes que dormir. ¿Qué beneficio más grande, mis hermanos, es la soledad también de la iglesia, ¿no? Y ahora mismo lo estoy contemplando y mañana se sigue esto, voy a seguir contemplando, hermano. Pero para mí ha sido una felicidad. Y decirles, mis hermanos, le digo, aquí en tu casa, Padre, delante de mis hermanos, gracias por tu favor, le digo a mi Padre. Ustedes estaban viendo, yo caminaba, tenía que agarrarme de alguien para subir, pero ahora miren cómo estoy caminando. ¿Cómo es el favor de Dios? Y esto me ha traído como fruto la soledad. Por eso, permítanme, mis hermanos, yo soy muy alegre. Y acuérdense también ustedes, mis hermanos, cuando estaban al matrimonio, al frente estaba tocando la orquesta, antes de entrar ustedes ya estaban moviendo. ¿Se acuerdan? Tenemos que ser realistas, mis hermanos. Y yo quiero ser así feliz, pero con un tono tal vez no va a ser así. A mí me encanta ese tono. Y quiero bailar, quiero gozarme, quiero esta felicidad aquí en su casa, en agradecimiento a Dios, porque estoy sanándome con el favor de Dios, mis hermanos. Amén. Música, por favor.
la sanidad que el Señor me ha tocado de la rodilla, mis hermanos. Ahora no estoy pidiendo ayuda y me va a sanar mejor. Pero eso es con el ejercicio espiritual, mis hermanos. No nos alejemos del Señor. Sigamos siempre con su palabra, con todo lo que nos dice, marcando siempre una humildad y la verdad, que es el único condimento en la vida cristiana, mis hermanos. Amén, hermanos. Gracias, mi hermano.